relaciones interpersonales de la vida familiar. Y el tema general es valores del reino que transforman a la familia. Estos temas los escribe un pastor y psicólogo también, llamado Eber Neftalí López Valdés. Ya vieron, ¿verdad?, 7 temas. Por ejemplo, el primero, ¿no?, dominio propio, la lealtad, tenacidad, temas, ¿verdad?, muy importantes. A mí me tocó dar hoy allá en el culto de aposento en la iglesia, el de deferencia, una palabra que yo le decía a los hermanos, yo nunca la había escuchado esta palabra, y pues la confundía yo con diferencia. Y el tema de hoy, ¿cuál es? Tolerancia. Este es el tema que corresponde hoy. Y menciona aquí precisamente el que escribe estos temas, el pastor Eber, como una experiencia personal que él al principio de su matrimonio era intolerante. Él quería, ¿verdad?, que todas las cosas en su familia pues fueran a la perfección y que todos pensaran como él pensaba, actuaran como él actuaba. Y nosotros sabemos que más cuando estamos recién casados, pues hay muchas diferencias en la pareja. ¿Por qué? Porque pues, no somos de la misma familia, somos de familias distintas, con costumbres, hábitos diferentes. Entonces este pastor pues tuvo esas situaciones al principio de su matrimonio. Menciona ahí que él quería que su niña todavía tenía 2 años de edad y que ya supiera sumar. Entonces eso no es posible. Y ya con el tiempo, pues su hija fue creciendo y su hija y su esposa le hicieron ver a él que él también tenía errores, que él también tenía faltas. Y al final menciona él que ya después de muchos años de casado, él cambió bastante. Pero, ¿qué es la tolerancia? Aquí nos da la definición. La tolerancia es una palabra que viene del latín, tolerare, que significa soportar. El diccionario nos remite, dice aquí, a puntos de vista. El diccionario nos remite a permitir puntos de vista, acciones y creencias de otros. Es estar libre de fanatismo y de prejuicios. A permitir puntos de vista, dice el diccionario, diferentes a los de nosotros. Entonces la tolerancia nos va a hacer que nosotros soportemos, como el pasaje que leímos, el texto clave, ¿qué dice? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. De ahí que también es importante también pensar hasta qué punto también nosotros podemos tolerar o qué podemos nosotros tolerar, porque no quiere decir que nosotros vamos a tolerar todas las cosas. Todo lo que se hace en el hogar que no es correcto y que nosotros vayamos también a tolerarlo. Por ejemplo, en mi hogar, cuando yo era niño, jamás permitieron que nosotros lleváramos algo o que robáramos, pues.
Cuando nosotros llevábamos algo a la casa, mayormente era una fruta. Mi papá mandaba a mi hermano mayor a preguntar si nos lo habían regalado. Allá los vecinos o los familiares, él mandaba a preguntar si nos lo habían regalado, porque pobre de nosotros que lo hubiéramos robado. Claro que nosotros nunca robamos, jamás nosotros robamos algo, porque ya sabíamos que si llevábamos a la casa algo que lo habíamos tomado, pues nos iban a castigar. Entonces, ¿hasta qué tanto nosotros podemos tolerar? En la Biblia hay ejemplos de grandes siervos de Dios que toleraron cosas que no deberían de haberse hecho. Y vamos a mencionar solo un ejemplo. Ya sabemos la historia, ¿no? La historia del sacerdote Elí, el sumo sacerdote Elí. Él era el principal en el tabernáculo de reunión, cuando estaba el tabernáculo en Silo. Pero ¿qué pasó con Elí? Fue demasiado tolerante. Entonces, con la tolerancia yo lo comparo con la presión arterial. Por ejemplo, la presión arterial, bueno, los que saben de medicina, ¿no? ¿Cuánto debe estar? Exactamente, 120/80. Yo pienso entonces que la tolerancia debe ser 120/80. Porque si está de 80 para abajo, estamos haciendo algo que no es correcto, como lo que hizo el sacerdote Elí. Los hijos del sacerdote Elí, dice la palabra, que eran hombres perversos, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el sacerdote les toleró que ellos hicieran esas prácticas. Menospreciaban las ofrendas, cometían fornicación en el templo, en el tabernáculo de reunión. Y el sacerdote dice ahí claramente que él no los estorbó, los toleró demasiado. Entonces podemos decir que el sacerdote Elí estaba abajo de 80. Por el otro lado puede ser la intolerancia que nosotros vamos a ver, arriba de 120, no, pues ya es intolerante, está a 140. Y aquí encontramos un ejemplo de intolerancia. ¿Y cuál es? Los que tienen su anuario, ¿verdad? Ya leyeron este tema. Los hermanos de José. Los hermanos de José se consideran intolerantes. A ver, todos los que estamos aquí ya hemos leído la historia de José, ¿verdad? A ver, levanten la mano los que ya leyeron cuando menos una vez la historia de José. Qué bueno, la mayoría. Una historia muy bonita, ¿no? Una historia conmovedora. Pero el asunto dice allí la Biblia que tampoco es correcto de que Jacob amaba más a José que a sus demás hermanos. Eso no es correcto, amar más a uno que a los demás. Y eso sucede en las familias, que porque el niño se parece al papá, pues el papá lo quiere más. Que si porque es niña, bueno, el papá la quiere más. A veces pobre el de en medio, o el más pequeño lo quieren más. Se dan, pero a veces ya se exceden. Por ejemplo, que si al consentido le compran su ropa allá en Liverpool y a los que no, pues ahí en el sobre ruedas, ¿no? Entonces, ese era el problema. Prácticamente podemos decir que eso lo ocasionó el propio papá. Y como que venía de familia, porque Isaac amaba más a Esaú y Rebeca
amaba más a Jacob. Ahora Jacob amaba más a José, y la razón es porque, para empezar, era el hijo de su esposa, la esposa que él más amaba, Raquel. Y otra era que lo tuvo, dice, en la vejez, pero no era tan viejo, pero dice ahí que en la vejez. Entonces, por eso lo quería. Bueno, pero como una muestra, ¿no?, le hizo, dice, una túnica de colores. Y eso hizo que sus hermanos, ¿qué pasó con los hermanos de José? Lo odiaran y ya no pudieran, dice, hablar con él amablemente. Y así estaba el ambiente, ¿no?, en la familia, en esta familia habían problemas al grado de que sus hermanos lo que hicieron es deshacerse de él. Hasta ese grado llegaron. Ya sabemos la historia, ¿no?, que Jacob mandó a su hijo que fuera a ver, porque los 10 estaban pastoreando las ovejas, y Jacob, ¿verdad?, mandó a su hijo que fuera a ver cómo estaban. Y cuando vieron que se acercaba y hasta llevaba su túnica de colores, vamos a matarlo. Y la mayoría quería matarlo, pero intervino Rubén y dice, no es posible, no lo podemos matar. El caso es que lo echaron en una cisterna y allá estaba José. Posteriormente venía una compañía, dice, de ismaelitas, amalecitas, que iban a vender algunos productos a Egipto. ¿Y qué dicen ellos? Vamos a vender. Y lo vendieron. Pobre José, amarrado, atado, encadenado, lo llevaron a Egipto y allá lo vendieron. Entonces, este es un ejemplo en la familia, porque el tema de hoy tiene que ver la intolerancia, pero no vamos a hablar de la intolerancia que hay en la política, no vamos a hablar de la intolerancia que hay en las empresas de patrón a empleados o entre compañeros. No, aquí el tema es la tolerancia pero en la familia. Entonces tenemos un ejemplo de intolerancia entre hermanos. Dice, no es posible que estas situaciones se den en la familia. No es posible que esto se dé entre los mismos hermanos, pero sí se da. ¿Y saben cómo se consideraban los hermanos de José? Siervos del Dios Altísimo, porque cuando llegaron a pedirle perdón, y dice, venimos porque nuestro papá dijo que nos perdones, que perdones a los siervos del Dios Altísimo. Entonces tenemos ese ejemplo. Otro ejemplo que menciona aquí es en el caso de David, pero la intolerancia es también de su hermano mayor llamado Eliab. Casi muy similar las historias, nada más que los hermanos de David estaban en la guerra. Israel estaba peleando contra los filisteos. Los hermanos de José estaban pastoreando. Los hermanos de David estaban en la guerra. Entonces Isaí, el papá de David, como David se había quedado, David era el más chico, y le dice, anda a ver cómo están tus hermanos. Le mandó unas cosas a sus hermanos, otra cosa, ¿verdad?, al jefe del ejército. Y allá va David, ¿verdad?, con la carga a llevarle a sus hermanos. Y cuando él llega, bueno, se estaba dando una situación difícil. El gigante Goliat todos los días provocaba los escuadrones del Dios viviente, al ejército de David. Y él salía
y decía, no hay necesidad que los dos ejércitos peleen. Escojan ustedes nada más a uno. Y ese uno va a pelear conmigo. Y el que gane es el que va a ganar la batalla. ¿Y qué pasaba? Dice que hasta el rey Saúl, que era grande, temblaba. Todos cuando escuchaban hablar a este filisteo, temblaban. Y cuando David llegó esa mañana, ese hombre había salido a provocar a los escuadrones del Dios viviente. Y David estaba preguntando, bueno, ¿y qué se le va a dar al que derrote a este filisteo incircunciso? Y lo escuchó hablar, dice Eliab. ¿Y qué le dice Eliab a David? Y oyéndolo, dice. Eso está en 1 Samuel 17, 28. Los que tienen su anuario, ahí está. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se enardeció en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Era correcto lo que decía Eliab? No, era injusto, porque el papá, Isaí, no lo había enviado a ver cómo estaba la batalla, sino a llevarle provisiones a sus hermanos y a ver cómo estaban ellos. Y le dice: no, yo conozco tu soberbia, tu malicia, que tú has venido nada más a ver cómo está la batalla. Y fue, ¿verdad?, intolerante. Eliab fue intolerante hacia su hermano David. Y qué interesante, porque en ambos casos, por ejemplo, el caso de José, que fueron intolerantes, quisieron deshacerse de él, pero Dios tenía otros planes. José llegó a Egipto y en los tiempos difíciles de hambre, gracias a José que estaba en Egipto, se salvó el pueblo de Israel, se salvó el pueblo de Egipto. Ahora David, que llega, que lo acusan de ser como un espía, ¿qué sucede con David? Derrotó al gigante. Ya nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Cómo David derrotó al gigante. Sin embargo, en ambos casos fueron tolerantes. Sin embargo, encontramos un ejemplo de tolerancia. Y este ejemplo es de David. ¿Hacia quién? Hacia el rey Saúl. Esta historia es larga. Sin embargo, vamos a leer 1 Samuel 24, 6. Voy a pedir a cualquier hermano así que lea fuerte que lo lea. 1 Samuel 24, 6. Los dos casos que vimos son ejemplos de intolerancia. Ahora vamos a ver un caso de tolerancia. Primero de Samuel 24, 6. Bueno, el caso es que, bueno, después de que el rey David derrotó, el joven David derrotó al gigante Goliat, cuando regresaban, dice, de la batalla, las mujeres cantaban. ¿Y qué decían? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso le causó al rey Saúl enojo, ira, envidia. ¿Y qué dice él? Lo único que falta es que le den el reino. Y como celo
empezó a perseguir al rey David, a David que todavía no era rey. A perseguirlo con un gran ejército. David tuvo que huir, y David estuvo huyendo en el desierto de Judea, fue a dar hasta con los filisteos, y en una ocasión que David hubo huyendo y entró en una cueva. Allá al fondo de la cueva estaba el rey David, y en esa cueva entró el rey Saúl. Dice la versión Reina Valera cubrir sus pies, pero otras versiones dice a hacer sus necesidades fisiológicas. Y allá estaba el rey David y entró el rey Saúl. Donde se sentó el rey Saúl, fue David calladamente, le cortó tantito la esquina del manto. ¿Y qué decían los que acompañaban a David? Porque en ese tiempo él ya tenía varios hombres, llegó a tener hasta 600 hombres que lo seguían, y entre ellos uno de los grandes, Joab. Mátalo, hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad, mátalo. Si él te está persiguiendo, si él te quiere matar, pues hoy es tu oportunidad. Ya Dios lo entregó en tus manos. ¿Y qué dice el rey David? Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. O sea, David fue tolerante. Era la oportunidad de matarlo, pero ¿qué dice David? No, yo no voy a extender mi mano contra el rey Saúl. Y lo reconoce, aunque lo andaba siguiendo. Y en 2 ocasiones pasó lo mismo, que David lo tuvo en sus manos. En la otra ocasión estaba ahí, se quedaron dormidos, dice, y llegó David con sus hombres y no despertaban. Y uno de ellos, de sus colaboradores, le dice a David: voy a ir con la lanza y lo voy a clavar, le voy a dar un solo golpe nada más. Y dice el rey David que no era rey todavía: no hagas tal cosa, vamos a dejar que sea Dios que haga la justicia, pero yo no. En 2 ocasiones el rey David le perdonó la vida a Saúl, al rey Saúl. Entonces este es un ejemplo de tolerancia, y no es fácil, más en esta situación en que se encontraba el rey David. Deshacerse de Saúl, pues lo tuvo 2 veces en su mano, y ahí terminaba, ¿verdad?, la persecución. Pero David prefirió mejor seguir huyendo. ¿Y qué pasó después? Pues Dios se encargó del rey Saúl. Dios mismo lo eliminó, y en su momento llegó David a ser el rey de Israel. Qué interesante, ¿no?, este ejemplo de tolerancia. Otro ejemplo lo menciona, ¿verdad?, el apóstol Pablo a los romanos, porque había problemas en la iglesia de Roma. La iglesia de Roma, el problema mayor era porque estaba compuesta de judíos y gentiles, la mayoría gentiles. Y por ejemplo aquí estas debilidades eran por problemas de la comida. O sea, llegar a tener problemas, disensiones, pleitos, pues por asunto de comida, Pablo lo califica como una debilidad, y mayormente califica como débiles a los judíos. Pero ¿qué le dice a los gentiles? Ustedes que tienen más madurez, pues hay que ser tolerantes con estos que no comen, porque también los judíos querían imponer sus ideas. Los judíos querían imponerse y decir: no, pues aquí en la iglesia de Roma que nadie coma carne, que nadie coma carne de cerdo, o que todos guarden el sábado. Y dice Pablo: no debe haber problemas, la iglesia no debe dividirse
por asunto de comida, por asunto de días. ¿A qué insta el apóstol Pablo a la iglesia de Roma? A ser tolerantes. Hay cosas en las cuales nosotros podemos, por ejemplo, en asunto de comida, la iglesia podía seguir adelante. Si el judío no quería comer carne, no hay problema, no es pecado. Pero que no quiera obligar al gentil a no comer. Los gentiles estaban acostumbrados a comer carne de cerdo y otras comidas, ¿verdad?, que los judíos no podían comer. Los gentiles no estaban acostumbrados a guardar el sábado. Y los gentiles no estaban acostumbrados a guardar el sábado. Sin embargo, los judíos querían obligar a los gentiles a que guardaran el sábado. Aquí insta al apóstol Pablo, hay que tolerarse. Que esto no sea ocasión de problemas en la iglesia. Pero yo quisiera también, hermanos, un caso de intolerancia y precisamente del apóstol Pablo. Aunque no lo creamos, pero el apóstol Pablo en una ocasión sí fue intolerante. Y para ello vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 15. En Hechos, capítulo 15. Vamos a leer del 36 al 41. Voy a pedir a un hermano que lea así en voz alta, por favor. Hechos 15, del 36 al 41. Muy bien. Aquí el asunto es de un joven llamado Juan Marcos, que en el primer viaje misionero, pues se regresó. No permaneció con ellos era difícil, ¿verdad? Pues acompañar a Pablo y a Bernabé en los viajes podemos pensar lo difícil, lo incómodo, lo sufrido que era. Y este joven pues no fue capaz, ¿verdad?, de soportar esas dificultades y se le hizo fácil regresarse. Cuando ellos regresaron del recorrido, ya él estaba muy tranquilo. Pasó un tiempo, luego Pablo, ¿verdad?, le dice a Bernabé, vamos a volver a hacer el recorrido, vamos a ver cómo están esas iglesias en las cuales nosotros ya predicamos el evangelio. Y menciona ahí que Bernabé quería que se llevaran consigo a Juan Marcos. Pero ¿qué dice Pablo? Pablo fue intolerante. No, este joven no es útil. No, este joven no es útil. Así es que yo no lo llevo. Y Bernabé dice, vamos a llevarlos. Más que era pariente de Bernabé se interesaba de él. Vamos a llevarlo. A lo mejor esta vez sí aguanta, ¿no? Pero dice Pablo, no, porque se regresó. Al grado dice que, pues sí tuvieron una discusión fuerte. Y se separaron esos dos grandes hombres. Pero fue para bendición. Porque ¿qué dice ahí?
Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Y hubo tal desacuerdo, dice, entre ellos, que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, a Siria y Cilicia. Pablo se llevó a Silas, no, yo prefiero a Silas. Y Marcos dice, no, pues que Pablo desecha, yo me lo llevo. Pero a mí me gustaría que leyéramos en 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4:11. 4:11. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Ahora sí, ya pasaron muchos años. Pablo está preso en Roma, sus últimos días. ¿Y qué dice Pablo de Juan Marcos? Tráele, porque me es útil en el ministerio. En aquella ocasión, cuando Pablo fue tolerante, dice, no me es útil este joven. Pero ahora sí, gracias a la tolerancia, ¿verdad?, de Bernabé hacia ese joven. ¿Qué hubiera pasado si los dos lo hubieran desechado? Se hubiera perdido ese talento, ¿no? Pero gracias a que Bernabé fue tolerante, ¿no?, y dice, no, pues yo me lo llevo. Sí falló Juan Marcos, se regresó de a medio camino, pero vamos a darle una oportunidad más. Y Bernabé le da una oportunidad. Por eso es que Bernabé se le llama hijo de consolación. Y qué interesante, ¿no? Porque muchos años después, cuando Pablo fue intolerante y lo desechó, ahora ¿qué dice? Trae a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Pablo se ha de haber arrepentido de haber desechado a Juan Marcos. Bien, ahora, la tolerancia en la familia. Vimos algunos ejemplos, tanto de tolerancia como de intolerancia. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestro hogar? Nosotros, ¿qué tan tolerantes somos? También, pues pensando que nosotros podemos tolerar, porque un ejemplo de el sacerdote Elí es que sus hijos eran perversos y cometían pecado en el tabernáculo de reunión, y él fue demasiado tolerante. No los estorbó, dice la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Esos pobres jóvenes murieron en una batalla. Y cuando el sacerdote Elí escuchó la noticia, estaba sentado en una silla, tan duro le golpeó, ¿verdad?, la noticia de que se fue para atrás, dice, ahí se desnucó. Ahí terminaron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra familia? Porque hay cosas que no debemos tolerar. Por ejemplo, de que el niño lleve algo que robó en la tienda. No, pues lo vamos a tolerar, porque como dice aquí el tema, que debemos tolerar todo. No, eso no lo podemos tolerar. ¿Qué tenemos que hacer? No, lo siento, pero el niño, vamos y tienes que devolver esto que traes. Y la gente que es del mundo, no, pues le aplauden, ¿no?, porque ya es su primer robo. Pero a lo mejor ahorita pues se robó un dulce. Como dice San Agustín, pues los niños empiezan haciendo la maldad con pajaritos. Pero ya cuando son grandes ya es con trata de personas, con esclavos. Y así pasa. Cuando son pequeños, pues van a la tienda y se roban un dulce. No, debemos enseñarles de que eso tiene que devolverlo. O la muchacha, que ya está grande, no, pues es que a la muchacha le gusta irse a esos centros de diversión nocturnos, ¿no?, baile, disco. Y no, pues allá van los papás a buscarla,
3, 4 de la mañana. Y ahí se están desvelando. Eso tampoco se puede tolerar. O entre pareja, ¿no? Por ejemplo, en una de las iglesias donde estuve, un hermano le avisan: oye, fíjate que vi a tu esposa con un hombre en tal lugar. Ese es el problema de ella, ese no es problema mío. No, eso no lo podemos tolerar. Es problema de ella. ¿Cómo que nada más problema de ella? ¿Y saben qué terminaron? Después de mucho tiempo de vivir en pleitos, separándose. Entonces no era nada más problema de ella. Pero claro que hay cosas que nosotros podemos tolerar. Por ejemplo, decía de este hermano que quería que una niña de 2 años ya pudiera sumar. No es posible. O que a lo mejor el niño de primaria viene con un 5 y nosotros lo que hacemos es sacarnos el cinturón y darle una buena. Cuando a veces tenemos que tolerar y ayudarlo, ¿no? A que, pues a lo mejor, ¿cuál es el problema, no? ¿Por qué el niño saca un 5? Bueno, a lo mejor también puede ser que no le cae bien al maestro. Puede ser. ¿Alguien en la familia dice tiene carácter débil? Apóyalo. Necesita de ti para fortalecerse. Sé tolerante con aquel que no cumple con sus deberes o responsabilidades. ¿Pero qué tienes que hacer? Ayúdalo con paciencia en sus responsabilidades. Si al niño le cuesta hacer tarea, no le gusta hacer la tarea, pero tolerar no quiere decir, pues no la hagas, hijo, no hay problema. No, tolerar es ayúdale. Que en esta ocasión, pues nada más su calificación fue un 6. Pues lo saco de la escuela. No, ayúdale, tolérale, pero ayúdale a que él mejore. No discutas con tu familia. Si tienes alguna opinión diferente a la tuya, escúchalo con atención. Sé empático. Trata de ponerse en sus zapatos. No trates de que piense igual que tú. Aunque no estés de acuerdo, acepta la diferencia. Por ejemplo, menciona aquí de este famoso Voltaire se escribe: no estoy, dice, de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Todos somos diferentes. Sé tolerante con los defectos y las debilidades de tu familia. Recuerda que tú también tienes debilidades y defectos y, por tanto, también necesitas la paciencia, el perdón, la tolerancia de los demás. Todos, porque nadie en el hogar es perfecto. No hay un hogar perfecto. El hogar del pastor no es el hogar perfecto. Tenemos problemas. Sin embargo, tenemos que luchar. Este valor es muy importante. Si alguno te falla, no seas intransigente, sé tolerante. Escucha primero sus razones. Sé empático en todo caso, perdona. Entre más grande sea tu orgullo, más intolerante serás. Entre más humilde seas, más tolerante serás. Es importante, ¿verdad?, especialmente con los hijos, que uno tiene que luchar. O detalles en la pareja, la esposa. Nosotros tenemos que tolerar, pero como lo dice aquí el tema, si el niño, por ejemplo, tiene problemas en sus calificaciones, vamos a ayudarlo. A lo mejor no entiende la matemática, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, en el caso mío, yo tampoco, ¿no? Pues vamos a buscar a alguien. A lo mejor su problema es el inglés, ¿no? ¿Cómo sufren los muchachos en la secundaria con el inglés? Hay muchos que no le entienden al inglés y a veces hasta reprueban esa materia. ¿Pero qué tenemos que hacer? Ayudarles.
Si nosotros sabemos un poco de inglés, pues ayudemos a nuestros hijos. Y si no sabemos nada, bueno, pues busquemos a alguien. En la iglesia hay hermanos que saben algo de inglés. Vamos a o pagarle unas clases, porque llega el momento en que uno entiende algo que tan difícil era, por ejemplo, la química. Qué tan difícil es entender la química. Y a lo mejor el niño no le entiende, pero va a llegar el momento en que lo va a entender. O los problemas a veces, hábitos en la familia, que a veces hay hábitos que no son correctos. Por ejemplo, decía yo ayer en un taller que estaba dando, que llega el esposo y se quita las botas y las deja a media sala, los calcetines fuera de las botas. Claro que eso no es agradable. Pero ¿qué tiene que hacer? ¿Esto va a ocasionar un pleito? No, la tolerancia consiste en que vamos a hablar. Mira, no es correcto. No por esto, bueno, me voy de la casa porque él dejó las botas y los calcetines fuera ahí a media sala. Vamos a tolerar, pero también vamos a platicar. Esto es lo importante. Son tantos detalles que hay en los matrimonios, tantos detalles, ¿verdad?, que hay en la familia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mejorar. Tenemos que ceder. Reconocer muchas veces que andamos mal. Y no, porque no, pues es que yo soy el pastor y ¿cómo voy a reconocer que ando mal en algunas cosas? No, pues yo no, fallamos. El anciano, la esposa del pastor, la esposa del anciano, el miembro de la iglesia, todos necesitamos mejorar. Todos necesitamos mejorar. Nuestro carácter necesitamos mejorar. Y estos temas han sido muy importantes porque nos van a ayudar. Hay cosas que ya las sabemos, pero a veces es necesario que se nos vuelva a decir para que nosotros las hagamos. Ya las sabemos, pero necesitamos que alguien nos vuelva a decir. Y esto es lo que trae, ¿verdad?, estos temas. Esperamos que sean de bendición a cada familia de la iglesia y hermanos, pues que el Señor le bendiga a cada uno. Hay hermanos más débiles que otros en la familia, hay miembros de la familia que son más débiles que otros, hay miembros, por ejemplo, en los hijos, que uno es más ordenado que el otro, y a veces hay que luchar con aquel que no es ordenado, y quisiéramos nosotros que todos fueran iguales. No, hay diferencia. Incluso nosotros como padres, por ejemplo, el papá le exige al hijo, no, pues intolerante, tú vas a traerme 10, yo no tolero un 9.9. Y había un papá que le exigía al niño, es que yo quiero que tú seas el mejor del salón. Tanto que un día le dice el niño, papi, pero si tú no eres el mejor de la empresa donde trabajas, tú no ganas más que todos. Acuérdate, papá, que tú no eres el mejor en la empresa donde trabajas. Tú no eres el patrón de... Entonces, ¿por qué me exiges a mí tanto? Entonces, hermanos, pues que el Señor nos ayude a mejorar. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra, con la ayuda de la oración, nuestros hogares deben ir mejorando. Esos detalles que a veces están ahí molestando, ¿verdad?, en esas relaciones entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, pues deben mejorar. ¿Para qué? Para la gloria de nuestro Dios. Pues Dios les bendiga, mis amados hermanos.